Bueno, buenos días, bienvenidos a la tercera parte de nuestro seminario de finanzas. Vamos a hablar de un tema súper chévere que ya les voy a compartir en la pantalla. Les voy a compartir pantalla. Y se llama actitud frente al dinero. Entonces, como hemos venido hablando en nuestro seminario, la idea es, se trata de aprender a cómo administrar nuestras finanzas conforme al propósito divino. Hemos visto, tal vez los que tenemos esa inquietud del área financiera, hemos visto diferentes videos en internet, en YouTube principalmente, donde encontramos muchas personas que hablan del dinero, pero enfocado como de pronto en lo material, ¿no? De pronto tener, no sé, tener un yate, tener un carro de marca, tener muchas cosas que, que no está bien ni mal, simplemente son cosas materiales. Sin embargo, lo que nosotros queremos aprender en este seminario es, bueno, según la palabra y según el propósito de Dios, ¿para qué queremos tener dinero? ¿Para qué Dios nos está confiando el dinero? Y sobre todo lo que vamos a hablar hoy es cuál es la actitud que debemos tener frente al dinero, o sea, cómo debe estar nuestro corazón y nuestra forma de pensar frente a las finanzas. Entonces, ese es el título de nuestra charla de hoy. Vale, entonces vamos a mirar el primer punto de hoy. Vamos a leer el versículo 1 de Timoteo 6, verso 8. Dice, ahí en la pantalla podemos verlo, es cierto que con la verdadera religión se obtienen grandes ganancias, pero solo si uno está satisfecho con lo que tiene, porque nada trajimos a este mundo y nada podemos llevarnos. Así que si tenemos ropa y comida, contentémonos con eso. Entonces la primera actitud que tengo que tener es una actitud de contentamiento, ¿sí? Dice el verso, en la verdadera religión se obtienen grandes ganancias, pero ojo, ahí está aclarando, ¿no? No se dejen confundir. No estamos hablando de ganancias financieras. Hay personas que utilizan la religión para enriquecerse, ¿sí? Y puede haber mucho dinero, pero realmente lo que Pablo nos quiere enseñar en esta palabra es, no se trata de dinero. Las verdaderas riquezas son espirituales. Y deja algo muy interesante, la primera reflexión es que uno debe tener una actitud de contentamiento, una actitud de satisfacción con lo que tengo, porque realmente uno que puede obtener con el dinero, pues por lo menos suplir sus necesidades básicas, ¿no? ¿Cuáles son tus necesidades básicas? Por lo menos hoy día obviamente las necesidades se han ampliado un poquito con respecto a la antigüedad, ¿no? En ese momento está hablando principalmente de la comida y el vestido, que es realmente lo que necesitamos básicamente. Ya ahorita se ha ampliado un poquito, ¿no? De pronto con el tema de la educación, con un seguro médico, de pronto una pensión, un techo, bueno, hay otras cositas que van ampliando ese abanico de necesidades, pero principalmente uno que necesita para sobrevivir. Abrigo, o sea, un techo, un vestido, un alimento. Entonces, suena gracioso porque si estuviéramos en un seminario convencional, una persona diría, no, pues apague y vámonos porque solo nos van a hablar de que si tengo techo y tengo comida, pues ya, pues qué gracia. Yo quiero es que me hablen de que yo me quiero enriquecer y tener mucho dinero. Entonces, si tú de pronto tenías expectativa, y yo sé que no, pero yo de pronto le estoy hablando es más a las personas que eventualmente puedan ver el video, pues has llegado al lugar equivocado, porque realmente Dios nos está pidiendo es que tengamos una actitud de contentamiento y más que todo que guardemos nuestro corazón. Algo que quiero aclarar primero es que no es lo mismo ser una persona conformista o mediocre, no es exactamente lo mismo que contentamiento. Contentamiento es una actitud más de agradecimiento, ¿sí? No es lo mismo ser mediocre o ser perezoso o de pronto querer quedarse estancado en la vida. Eso no es el llamado de Dios. Si tú puedes seguir estudiando, excelente. Si tú puedes seguir
si tú eres una persona que te gusta la lectura, si eres una persona que te gusta estudiar, si eres una persona que te gusta emprender, eso está bien, ¿sí? Eso está bien. Pero en el camino, ¿cuál es tu actitud frente a la vida en ese trasegar de la vida? Sin importar si tienes dinero o no, ¿sí? Eso es nos está llamando Pablo a tener, una actitud de contentamiento, es una actitud de gozo, de confiar en Dios, estar libres de queja, de estar en inconformidad, amargura. ¿Cuántas personas están amargadas? ¿Sí? Yo, Y dicen, no, lo que pasa es que yo no soy mediocre y yo voy a luchar por mis sueños, pero en el camino están llenos de envidia. Hay personas que le ponen la zancadilla al otro porque quieren ascender en la empresa con chismes, o incluso uno puede llegar a compararse, ¿sí? Uno puede llegar a compararse con los demás y decir, no, es que mi primo o mi tío o mi hermano, etcétera, les va mejor y ellos ni siquiera van a la iglesia, o ellos no buscan de Dios, o ellos han hecho trampa, o ellos. Entonces si uno está todo el tiempo meditando en eso, realmente su corazón se va a llenar de amargura, se va a llenar de queja, y empieza como a alejarse y a desviar su corazón hacia el dinero, ¿sí? Y está permitiendo que el Dios dinero gobierne su corazón, porque una persona, así esté arruinada, puede tener el dinero como su Dios, porque está permitiendo que ese ídolo gobierne su vida a pesar de que no tenga dinero. Uno puede decir, no, es que un rico o un millonario de pronto está siendo gobernado o está siendo, tiene al dinero como su Dios. Pero una persona pobre también lo puede tener en el sentido en que esté obsesionado y se llene de queja y de amargura por no tener dinero. ¿Sí? En cualquier circunstancia, el dinero puede ocupar el lugar de Dios. Por eso Dios nos está llamando a tener eso, una actitud humilde. ¿Sí? Así como decimos los colombianos, ser toderos. Ser un cristiano verdadero es todero. Un día, si tocó comer changua, al otro día nos podemos comer un caviar o un sancocho delicioso de pescado, listo, lo que sea, ¿sí? Se le hace. Y así era la mentalidad de Pablo. Uno dice, Pablo un día, si le tocaba comer solo arroz con huevo, hágale. Si al otro día comía arroz a la valenciana, bienvenido, ¿sí? Pero él dice que él nos está enseñando eso, él estaba satisfecho con lo que tenía, ¿sí? Porque algo claro él tenía, que nosotros somos seres pasajeros en esta tierra. Dice, nada trajimos a este mundo y nada podemos llevarnos, por más que tú hayas ahorrado, por más dinero que tengas en tu cuenta bancaria, y ahorita con esta crisis vemos eso, ¿no? Vemos cómo la vida es tan frágil, y una persona que tanto se esforzó por tener tantas cosas y a la larga no se quedó con nada, se murió porque porque simplemente no podemos retener nada. Y en tu tumba ni en el ataúd te puedes llevar ni siquiera una joya, ni un reloj, nada de lo que supuestamente creíste tener, nada te lo puedes llevar, porque todo se queda en esta tierra. Y alguien más, incluso alguien más lo va a disfrutar, ¿cierto? ¿Cuántas personas han muerto, han ahorrado no sé cuánto dinero y alguien más que no hizo nada se lo llevó? Son cosas eh, graciosas que pasan, ¿no? A veces dicen, es el humor de Dios, ¿no? Entonces, ¿qué dice? Contentémonos con lo que tenemos. Si tú estás, no sé, si tú tienes apenas lo justo para comer, si tienes tu vestido, de pronto no es de marca, pero como dice la canción, no es de Gucci, Prada, sí, pero, pero te cubre y está en buen estado, no está lleno de polillas, pues demos gracias a Dios, ¿no? Demos gracias a Dios y estemos felices con eso. Entonces, se trata de eso, ¿estás permitiendo que haya amargura en tu corazón? De pronto por compararte, de pronto por lo que tú quieres tener, o más bien estás agradecido por lo que tienes. Esa es la primera actitud. Sigamos. ¿Qué más es contentamiento? El contentamiento es lo que estábamos hablando, mi actitud hacia la vida, hacia los demás y sobre todo hacia Dios. No debe estar condicionada por el dinero que tenga en una cuenta de ahorros o en mis bolsillos. Vamos a mirar Filipenses 4, del 12 al 13. Dice, sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir
en abundancia. Miremos cómo Pablo aprendió a llevar su vida. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre. Incluso el apóstol Pablo también pasó hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Todo lo puede un Cristo que me fortalece. Interesante ver el contexto de ese verso, ¿no? Muchas veces hemos utilizado ese versículo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero miren cuánta relación tiene este verso con la parte financiera, ¿sí? De pronto lo hemos visto, ¿no? Yo puedo hacer muchas cosas, pero realmente el contexto de este verso de todo lo puedo en Cristo que me fortalece tiene que ver mucho con la provisión, tiene que ver mucho con el contentamiento, tiene que ver con la capacidad de sobrellevar los momentos difíciles e incluso los momentos buenos, ¿no? La nueva traducción viviente, dice, he aprendido el secreto de vivir en cualquier situación. Entonces una persona, un cristiano maduro, una persona cristiana sabia, debe estar dispuesto a vivir en cualquier situación y en cualquier circunstancia, porque esa es la verdadera vida cristiana. Si a ti te han dicho o te han vendido la idea de que el cristiano es aquel que tiene de todo y que siempre está bien, eso es falso. Por ejemplo, dice que aquí escribí que Pablo vivió momentos de abundancia y momentos de escasez y no porque estuvieran en pecado, ¿sí? Porque a veces permitimos que venga la culpabilidad. Cuando viene la escasez, entonces el enemigo ataca, entonces dice, no, es que tú eres un pobre pecador, un miserable, te falta fe porque estás pasando por escasez. Y eso es falso. Dios no te está juzgando a ti por tu situación financiera. Dios no está mirando tu cuenta bancaria para, para juzgarte. No, Dios no te está, y tú no tienes por qué compararte ni siquiera con otros cristianos y sentirte menos, porque Dios no hace acepción de personas. Por ejemplo, hay una palabra que habla acerca de cómo los cristianos en la iglesia primitiva, y que pues igual sigue pasando en la actualidad, daban privilegio a las personas adineradas, ¿no? Y las sentaban en los primeros lugares. Eso se llama hacer acepción de personas, eso se llama, sí, discriminar. Mientras que el mensaje de Dios es de igualdad, ¿no? Lo que nos enseña Cristo es que todos somos iguales. Incluso la palabra exalta mucho a los pobres, ¿no? Que los pobres heredarán el reino de los cielos. Obviamente estamos hablando de esa humildad, de esa pobreza de espíritu. De manera que tú no tienes que sentirte un cristiano de menor rango solamente porque no tengas tan determinada cifra de dinero. Incluso hay personas que teniendo mucho dinero son ricas solamente en eso, tienen mucho dinero, pero están llenas de orgullo, de envidia, hasta incluso han obtenido su dinero de forma ilícita, con trampas, ¿no? Con corrupción. Y eso definitivamente no agrada a Dios. Por eso Jesús juzgó fuertemente a aquellos que ponían su confianza en las finanzas, gente que es millonaria en dinero, pero escasa en virtud y sí, ni siquiera realmente no están agradando a Dios. Entonces no te sientas juzgado por tu bolsillo, porque realmente lo que Dios está mirando es tu actitud, ¿no? Frente a la vida y frente a Dios. Bueno, miremos el punto 2. Dice, el dinero pone a prueba nuestro carácter. Dios permite a veces que haya dinero y que haya mucho dinero también para probar nuestro carácter, así como estamos hablando también de la escasez. Dice Proverbios 30, del 8 al 9. No me des pobreza ni riqueza, dame solo lo suficiente para satisfacer mis necesidades, pues si me hago rico podría negarte y decir quién es el Señor, y si soy demasiado pobre podría robar y así ofender el santo nombre de Dios. ¿Cuántas personas que de pronto han llegado a los caminos de Dios, Dios los ha bendecido con un trabajo, Dios los ha bendecido con una empresa y se han apartado, ¿sí? Se han apartado de Dios. ¿Cuántas veces la bendición ha hecho que las personas se alejen de Dios? ¿Por qué? Porque el dinero puede hacer que una persona se vuelva autosuficiente. El dinero, el exceso, ¿no?
o tener mucho dinero, poner tu confianza en el dinero, puede hacer que de pronto quieras, no sé, te vas de rumba, embriagarte o de pronto querer darte ciertas libertades que de pronto antes no podías hacer. O simplemente, por ejemplo, un trabajo puede ser que te esclavices de tal forma que ya ni siquiera te interese orar o no tengas ni siquiera tiempo para compartir con tu familia o para congregarte y escuchar la palabra de Dios. Entonces, les dejo esas preguntas. ¿Cómo te comportas cuando tienes mucho dinero? ¿O cómo te has comportado? ¿No? ¿Qué te ha pasado a ti de pronto en alguna circunstancia de tu vida donde te ha llegado cierta cantidad de dinero? ¿O has creído que has tenido dinero, no? Incluso, ¿cómo te has comportado cuando te han aceptado una tarjeta de crédito? Sí. Porque uno dice, tengo una tarjeta de crédito, puedo gastar, ¿no? En lo que quiera, puedo pagar y ya después yo veré cómo pago. ¿Te has endeudado de pronto porque has creído que cuentas con ese dinero? Porque realmente una tarjeta de crédito pues es un préstamo, ¿no? Tú no cuentas con ese dinero, es una deuda. ¿Has sentido envidia de otros por causa del dinero? Lo que estábamos hablando ahorita, te has comparado, te has amargado de pronto porque a otra persona le ha ido mejor. Yo pienso que uno de los pecados más difíciles de reconocer es la envidia. ¿Sí? O sea, en mi caso personal, me cuesta trabajo reconocer que de pronto he sentido envidia, porque uno dice, bueno, pero ¿cómo se siente la envidia? De pronto uno no interpreta bien y sus sentimientos, sus emociones, y en ocasiones uno puede estar experimentando envidia. De pronto, el solo hecho de entristecerse, de pronto a alguien le va bien y uno se entristece en lugar de alegrarse, eso ya es envidia, ¿sí? O uno de pronto se llena de ira, de pronto ni siquiera abiertamente uno va a decir, esa persona ojalá le vaya mal, no, uno simplemente se empieza a autocompadecer, pero en el fondo hay un trasfondo de envidia. Sientes que Dios se olvidó de ti si no tienes suficiente dinero, y pienso que es un error muy común entre los cristianos creer que Dios se olvidó de nosotros solamente nuevamente, como les decía, por el estado de nuestra billetera, ¿sí? El hecho de que tú estés pasando por una prueba no significa que Dios esté alejado de ti. El hecho de que tú pases hambre, eso no significa que Dios se olvidó de ti. Hay momentos difíciles en donde necesitamos clamar a Dios, invocar su nombre, pero no significa que Dios no nos ame. Entonces no permitamos ni culpa ni frustración, ¿sí? Incluso como dice aquí el versículo, que hay pobres que llegan a robar, ¿no? Dice, ojalá no llegue a ser pobre para no tener que robar. Muchas personas roban y se justifican porque tienen esa necesidad, ¿no? ¿Cuántas veces hemos visto en esas marchas, en manifestaciones o en situaciones así donde hay mucha gente, que no falta el que rompe un vidrio y empieza la gente a saquear locales? Muchas veces sí, es por pura y física delincuencia, otras veces otras personas lo justifican en que hay una necesidad y de pronto esa necesidad está ahí, ¿sí? Esas circunstancias lo llevan ahí, pero entonces uno como cristiano, ¿qué debe hacer? Yo debo orar para nunca llegar a ese estado extremo en donde en donde yo tenga que robar. Y sin embargo, pues sabemos que los ladrones no heredarán el reino de los cielos. Es un pecado, ¿sí? Es un pecado, es una transgresión, es algo que está mal. No hay forma de justificar el robo. Y hay personas que en estas ideologías modernas quieren justificar el robo, ¿no? Hacerle trampa incluso al gobierno, de pronto dejando de pagar un impuesto o haciéndole daño, no sé, a las instalaciones públicas, rayando las paredes, todo ese tipo de cosas, con ideologías, no sé, extrañas, contrarias a la palabra de Dios, pero nada justifica eh, que hagamos cosas, por ejemplo, solamente, o bueno, justificarnos el nombre de la pobreza o porque hay necesidades. Pero bueno, en conclusión, ¿qué, qué cosas de tu corazón ha permitido el dinero evidenciar? ¿Qué cosas a la luz
han salido, ¿sí? ¿Qué cosas han salido a la luz de tu corazón respecto a las finanzas? O digamos esas pruebas que han sacado de tu corazón a la luz, ¿no? De pronto hay cosas que no te han gustado, pero si han salido a la luz es por algo bueno, porque Dios está ahí iluminando tu corazón y de pronto vas a ver cosas que no te gustan con respecto a las finanzas, pero lo que Dios quiere es transformar tu corazón en algo nuevo. Segunda de Corintios 8:24. Aquí estamos hablando de las iglesias de Macedonia. Dice que estas iglesias están siendo probadas con muchas aflicciones, de lo que estamos hablando ahorita, y además son muy pobres, pero a la vez rebosan de abundante alegría, la cual se desbordó en gran generosidad. Pues puedo dar fe de que dieron no solo lo que podían, sino aún mucho más, y lo hicieron por voluntad propia. Nos suplicaron una y otra vez tener el privilegio de participar en la ofrenda para los creyentes de Jerusalén. Entonces aquí vemos el ejemplo de unas iglesias que mostraron una actitud espectacular. Está en 2 Corintios 8, del 2 al 4. Estamos hablando de las iglesias de Macedonia. ¿Cuál es la característica de estas iglesias, según nos explica el apóstol Pablo? Son iglesias muy pobres, ¿sí? No dice que pobres, dice son muy pobres, ¿sí? No tenían un peso, o sea, estaban con, con la ropa raída, con las alpargatas, con huecos, bueno, no sé cómo serían las vestimentas en ese momento. Pero a pesar de que estaban probadas con muchas aflicciones, ¿sí? No estaban llenas de autocompasión y diciendo, pobrecito yo, no tengo dinero, soy un pobre cristiano, abandonado, olvidado a mi propia suerte, Dios se olvidó de mí, no. Al contrario, dice que rebosaban de abundante alegría, o sea, sabían cuál era su lugar en Cristo, sabían cuál era su posición, sabían cuál era su verdadero tesoro, que su tesoro estaba en donde, en el reino de Dios, ¿sí? Y miren cómo está, hay una conexión directa entre la generosidad y la alegría. Cuando tú tienes gozo, cuando tú tienes esa alegría extrema, no sé si te has dado cuenta que uno empieza a ser como generoso, ¿no? Entonces uno empieza como a organizar, no sé, voy a invitar a hacer una comida, voy a invitar a la gente, voy a compartir, o de pronto es Navidad, voy a darle regalos a la gente, o voy a hacer un mercado y voy a ayudar a esa persona que no tiene. Eso estaba ocurriendo en esa época, ¿sí? Esta iglesia de Macedonia dice que se desbordó en gran generosidad, se desbordó, o sea, era algo pero que obviamente partía de su mismo corazón, ¿no? De esa abundancia de su corazón. Pero vean unas cosas muy interesantes. Aquí ya las anoté en el lado derecho. Dice que ellos lo hicieron por voluntad propia. Nadie los obligó. O sea, tú no tienes por qué dar en ninguna circunstancia, porque yo no estoy hablando solamente de las ofrendas de la iglesia, no estoy hablando en general. Quiero hablar en general porque hay muchas oportunidades para dar. Uno de pronto dice, no, pues soy cristiano, entonces voy a dar el diezmo y ya, hasta ahí llego, ¿no? Aquí no están hablando ni del diezmo, no, están hablando simplemente de una ofrenda especial para unos creyentes que estaban en Jerusalén, ¿sí? Y algo interesante de eso, lo hicieron por voluntad propia, o sea, tú no tienes nunca que sentirte obligado a dar. No es que el pastor dijo, es que yo te estoy diciendo ahorita, no, no, no tienes que dar por obligación. A ti te tiene que nacer. O sea, no hay nada más agradable que cuando a ti te nace de forma espontánea. No tienes que dar por obligación, no tienes que hacerlo por aparentar. Ah, no, es que el de al lado dio tanto, a mí también me va a tocar dar tanto, ¿no? Es entre tú y Dios. Dios es el que ve lo que das. Tú no tienes que promulgarlo y hacer un video de YouTube como ahorita están haciendo los influencers, ¿no? Entonces, no, mira, estamos dando mercados y lo que confronta a Jesús decía, ellos ya recibieron su beneficio que era ganar likes, porque eso delante de Dios no es agradable, ¿sí? Porque lo que tú hagas, hazlo en secreto. Realmente, si tú quieres agradar a Dios, si tú quieres sembrar el reino de Dios, cuando tú des, no lo promulgues, no le digas a nadie, porque lo que tú hagas, hazlo en secreto, que no te sepa tu mano izquierda lo que haga tu mano derecha. No lo hagas por ganarte la aprobación de las personas, ¿sí? Para que la gente diga, uy, que ese es súper generoso, ¿no? Si tú diste algo, calladito, ¿sí? Cuesta porque en el fondo en nuestro corazón hay orgullo, ¿no? Uno dice, no, pero ¿dónde está el aplauso? Alguien que me aplaude y que,
que diga que soy bueno, ¿sí? Todos queremos en algún momento obtener un reconocimiento. Dejemos ese reconocimiento en las manos de Dios, dejemos que Dios nos dé ese reconocimiento, ¿sí? Uno dice, uno como que le queda la espinita. A mí me ha pasado y a veces he cometido ese error. Yo a veces no sé, he ofrendado o le he dado a alguien y a alguien le he tenido que contar. Sí, le he contado a algunos amigos, mira, es que yo le di esto a tal persona y ya la embarré porque en lugar de abonar eso para el terreno de Dios, lo que estaba buscando era que vanagloria, ¿no? Que alguien me felicitara y viera que yo era bueno y que soy generoso y me perdí la oportunidad de ser bendecido solamente por eso, porque por querer de pronto obtener la aprobación de los demás. También es no dar por religiosidad, ¿no? Ah, pues como yo soy cristiano, entonces todos los meses toca dar algo y como que lo creemos como una costumbre, una tradición o un agüero, ¿no? Ah, no, es que si yo tengo que estar dando para que se me vuelva multiplicado, porque esa es la ley de la siembra y la cosecha, entonces para que me vaya bien. No lo hagas de manera religiosa, ¿sí? Ya se va perdiendo como el sentido verdadero del dar. Y finalmente ellos entendieron que el dar realmente era un privilegio, ¿sí? Ellos entendieron que el dar era un privilegio, era una oportunidad, ¿no? El solo hecho de nosotros hoy día, nuevamente, estamos hablando de estos tiempos de crisis, el solo hecho de estar con vida es un privilegio. Es lo que yo escribía ahorita en Facebook. El solo hecho de estar con vida ya consideren un privilegio. Lo que venga de en adelante es una añadidura. Y si tú puedes dar, pues mucho mejor. Dice que estas personas, a pesar de que no tenían mucho, dice Pablo, puedo dar fe de que dieron no solo lo que podían, sino aún mucho más. Mira cómo de pronto, si uno se pone a evaluar lo que realmente esa gente dio, de pronto uno diría, no, pues no dieron mucho, dieron unas monedas, pero para ellos era todo lo que tenían. Por eso la generosidad no se mide en una cantidad específica, la generosidad es lo que Dios ve en tu corazón. Entonces, esa es una actitud que tú debes tener frente a las finanzas. Y sabemos que todo lo que tú siembres en el reino de Dios y que si tú lo haces sin obligaciones, que lo haces con gozo, pues Dios te lo va a devolver multiplicado. Y no porque tú esperes nada a cambio, sino porque Dios es justo y porque Dios es bueno y él sabe, él es un buen jefe, digámoslo así, ¿no? Él sabe retribuir lo que tú generosamente has sembrado. Bueno, por último, la parte de... Fíjate que tengo que correr esta pantallita acá. Enséñales a los ricos de este mundo que no sean orgullosos. Uy, ahora no, se me olvidó poner la cita bíblica. Bueno, pero creo que está en Timoteo también. Enséñales a los ricos de este mundo que no sean orgullosos ni que confíen en su dinero, el cual es tan inestable. Deberían depositar su confianza en Dios, quien nos da en abundancia todo lo que necesitamos para que lo disfrutemos. Diles que usen su dinero para hacer el bien. Deberían ser ricos en buenas acciones, generosos con los que pasan necesidad y estar siempre dispuestos a compartir con otros. Entonces, finalmente, la última actitud es no pongas tu confianza en el dinero. ¿Sí? Y primero le habla a los ricos de este mundo, porque obviamente ellos son los que tienen esa lucha frente a las finanzas. Es una prueba difícil. Puede sonar gracioso, ¿no? Y no, uy, es que, uy, no, tenaz, tengo mucho dinero. Pero en términos espirituales, sí, porque el dinero puede hacer que tú te vuelvas una persona orgullosa, ¿no? Pues hay personas que miran a los demás, se creen más que otros solamente porque tienen más dinero. Incluso hay personas que creen ser más espirituales solo porque tienen más dinero, ¿sí? Hay personas que creen que pueden comprar la salvación porque tienen mucho dinero. Y a veces uno puede tener esa tendencia, uno dice, no, a mí me va bien la vida, yo tengo dinero, entonces toda esa gente que está en la pobreza, no, esos son pecadores o pues que están pobres por alguna razón, ¿sí? Porque son ladrones o porque algo hicieron o están bajo maldición, algo hicieron para estar ahí. Y uno justifica y cree que uno evalúa, digamos que lo espiritual
o el reino de Dios desde la perspectiva del dinero, pero no es así. Así no es como Dios ve las cosas, como les he venido diciendo. Tú no puedes juzgar el reino de Dios según lo que tengas en tu bolsillo, y al contrario, las personas a las cuales Dios les exige más y las confronta más, Jesús confrontó con mayor dureza al rico, porque, porque muchas veces los ricos ponen su confianza en Dios y sirven al Dios dinero y abandonan a Dios y simplemente, como dice la palabra, es más difícil que entre un rico al reino de los cielos, perdón, que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico en el reino de los cielos. Entonces está hablando de eso, de ese apego que puede generar las finanzas y ocupar el primer lugar. Bueno, entonces lo primero que estamos hablando es acerca del orgullo. Otra característica del dinero es que es inestable. ¿Sí? Hoy puedes tener dinero, mañana quién sabe. Hoy te puede ir bien en un negocio, mañana puede haber una crisis financiera. Entonces, eso lo hemos visto en diferentes circunstancias. Vemos como, yo no sé, en mi caso personal, más o menos por esta época el año empezó súper bien, me salió mucho trabajo, yo decía, no, este año va a ser espectacular. Al siguiente mes ya empezó el tema de la pandemia y obviamente, por ejemplo, muchas personas perdieron su trabajo, muchas empresas, y en la actualidad muchos negocios han cerrado y en el mundo pues hay mucha crisis a nivel financiero. Entonces, ¿el dinero qué es? Inestable. Entonces tú no puedes poner tu confianza en el dinero, porque hoy puedes tener dinero, mañana quién sabe. Por eso dice la palabra, deberían depositar su confianza en Dios. ¿Por qué? Porque Él es quien da en abundancia. Él es el dueño del oro y de la plata. Él es Jehová Jireh, nuestro proveedor. Hay momentos que el pueblo de Israel vivió de dificultad en el medio del desierto. ¿Y cómo llegó la provisión de alimento? Llegó con el maná, ¿no? Que eso lo vamos a hablar en otra charla. Vamos a hablar de la provisión de Dios, la provisión sobrenatural. Y un ejemplo de ello es el maná. Ellos no tenían alimento, estaban en un lugar donde no se podía sembrar, donde de pronto no había frutos, era un lugar desértico, pero el alimento llegó del cielo y esa figura del maná tipifica esa provisión diaria de Dios, el pan de cada día. Por eso Jesús, cuando nos enseñó a orar, dijo, cuando ustedes oren, oren así. Entonces, dadnos hoy nuestro pan de cada día. Debemos aprender todos los días a depender de Dios y no solamente confiarnos de pronto en nuestro conocimiento, en un trabajo e incluso en una persona que de pronto nos esté dando provisión, sino entender que Él es el verdadero proveedor, de manera que nuestra confianza debe estar en Dios. Y finalmente, ¿para qué quieres tú tener dinero? Que fue la pregunta que les hice al principio. Y el dinero en realidad debe estar para bendecir a otras personas. Obviamente, hay algo interesante, es que dice que en el verso dice que para que lo disfrutemos, ¿sí? También hay que apartar una parte del dinero para disfrutarlo. No hay nada, no hay una actitud peor que ser tacaño, ¿no? Y no hay peor tacaño que el que es tacaño consigo mismo. No se trata solamente de ahorrar y ahorrar y ahorrar y llegar a 90 años y seguir ahorrando y me morí, nunca, no disfruté, no me comí algo que me gustaba, no, de pronto no compré, no sé, algo un antojo, algo que yo quería, no disfruté. No estoy hablando de derrochar, pero también hay que sacar un tiempito para disfrutar. No todo es ahorrar, 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 no, también hay un propósito en el dinero y es disfrutarlo, porque Dios también nos da en abundancia, dice la palabra, todo lo que necesitamos para que lo disfrutemos, no solamente ahorrar y ahorrar, como ese pasaje que hablaba de un hombre que construyó o amplió sus alacenas y construyó y dice, bueno, ahora sí voy a disfrutar todo esto que tengo, pero resulta que se murió al otro día, ¿sí? Por su orgullo, porque decía, no, listo, ya, tengo mucho dinero acumulado, ahora sí lo voy a disfrutar,
y de nada le sirvió. ¿Por qué? Porque puso su confianza supuestamente en eso y ahí sí, eh, pues no pudo disfrutar tampoco. Entonces no se trata de acumular y acumular de una manera egoísta, pensando en mí, sino que también tiene que ver también con, dice, ser ricos en buenas acciones, generosos con los que pasan necesidad. Entonces yo pienso que debemos llegar a tener este nivel de bendición y prosperidad es cuando realmente llegamos a impactar a otras personas. Yo pienso que tenemos que apuntarle a eso. Ese debe ser nuestro objetivo. No solamente que se suplan nuestras necesidades, no solamente de que disfrutemos lo que Dios nos ha dado, no solamente de que seamos bendición para nuestra familia, sino que lleguemos a tener esa capacidad de dar a otras personas, estar dispuestos a compartir, de pronto dar un mercado, de pronto apoyar a un niño con, no sé, con ahorita que están con el tema de la tecnología, que los chicos no tienen tecnología, bueno, no sé, ayudarle a un chico con un computador, ojalá algún día pueda llegar a tener ese tipo de capacidad para ayudar a muchas personas que lo necesitan en la actualidad. Entonces, bueno, eso era lo que les quería compartir hoy con respecto a las actitudes. Eh, entonces ya cerramos el video y compartimos algunas impresiones de lo que aprendimos.